Traemos el tema de economía naranja. ¿Por qué traemos este tema? Porque está totalmente relacionado con lo que es la creatividad, básicamente, con la innovación, pero fundamentalmente con el arte y con la cultura. Todo eso se junta para conformar una nueva actividad económica que es la economía naranja. ¿Y por qué aparece hoy esta clase? Bueno, es como un cierre que nosotros queremos dar, fundamentalmente mostrando las industrias creativas. ¿Para qué? Para que puedan tener ese halo de lo que es lo creativo, lo que es innovador, pero no aplicado a la tecnología, sino aplicado al arte, al buen vivir, al disfrute, al espectáculo, a las raíces culturales, a todo eso. Entonces, viene hoy Economía Naranja y viene especialmente porque en la pandemia esta economía fue seriamente dañada. Ya van a ver por qué. Entonces comenzamos, profesora, con Economía Naranja. ¿Qué me cuenta de esto? Profe, esta imagen, mire, ¿qué tienen en común? Le preguntamos a los chicos y a las chicas. Un jueguito de play, un grupo de cocineros y cocineras y chefs, y un, ¿cómo se llama? Un Un zanquista. saltimbanqui. Un saltimbanqui. Un zancudo. Un zancudo en una playa. ¿Qué tienen en común para ustedes, chicos, chicas? Ahí, si tienen ganas de poner en el chat. Bueno, para usted, ¿qué tiene en común esto entonces? Bueno, para mí tiene en común que todas tienen creatividad. Todas utilizan la creatividad. Arte, dice María Eugenia. Genial, arte, perfecto. Arte, bien. Y Y la cocina es un arte, sí. Un arte. Y todas son parte de la economía. Y, profe, usted lo explicó perfectamente, la economía naranja, la economía creativa, es parte del desarrollo económico de los pueblos, cada vez más, porque el ocio es un espacio cada vez más grande porque se trabaja menos horas en los países más desarrollados y hay un ingreso básico universal en muchos, entonces les permite utilizar mucho tiempo libre a la gente muy jóvenes, y esta industria del tiempo libre, del desarrollo de la creatividad, del el patrimonio cultural, el arte y la cultura, son parte grande del desarrollo económico de los pueblos e inciden en el PBI. Entonces ahora estamos viendo eso, cómo son que son un desarrollo económico también. Bien, entonces, para usted, ¿cómo definiría o qué es la economía naranja? Y cómo la podemos ver, ya la vamos a ver a esto, pero digo, ¿de qué manera podemos diferenciar una actividad de otra con la economía naranja? Mire, yo se lo voy a decir, profe, lo que a mí me parece, más allá de lo que el Banco Mundial diga, que está muy bien expresado, el Banco, perdón, Mundial no, el Banco Interamericano de Desarrollo. Interamericano de Desarrollo, perdón, dice una excepción muy interesante, pero para mí más sencilla es que la economía naranja es una parte de la economía de los pueblos que se dedica a estudiar las manifestaciones que son de tres tipos: tradicionales, como museos, arquitectura, patrimonio artístico-cultural, lo que tiene que ver con las tradiciones, los festivales, el diseño, el arte, la música, la industria creativa, que son las industrias más culturales, que toman desde las artesanías, las novelas, los videojuegos, y las actividades que se nutren de la creatividad, pero no son tan creativas en sí mismas, como puede llegar a ser el diseño de software, o como puede llegar a ser una industria automotriz, que tiene un diseño hermosísimo el auto, en todas sus partes, pero no se diría que es una industria creativa la automotriz. Bien, entonces, hasta acá una introducción. Bueno, profe, usted sabe que como economía naranja no está dentro de los 6 puntos que integran el proyecto final, es un tema que nosotros lo vamos a tomar libre cuando vengan a rendir, así que estén atentos a esta clase. Hay poquitos, pero bueno, ya se van a enterar los que no vinieron, que la van a tener que ver porque vamos a preguntar. ¿Le parece que hagamos un paneo, que alguien nos diga o nos dé una pequeña introducción de lo que es economía naranja? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a la fuente de economía naranja, que es el La economía naranja es parte de la economía del futuro.
La economía naranja es parte de la economía del futuro por 3 razones: por basarse en la creatividad, por su sostenibilidad y por su capacidad de potenciar actividad económica cuando se agrupa. Analicemos brevemente cada punto. Primero, no cabe duda de que los datos y el conocimiento son el verdadero petróleo del siglo XXI. Son la fuente de nuevos negocios y crean valor. Y es en medio de esta cuarta revolución industrial, donde aumenta la automatización de funciones productivas y se vive una creciente digitalización de servicios, que la creatividad se ha posicionado como un recurso de gran valor. ¿Por qué? Porque no pueden ser sustituidas fácilmente por una máquina. De hecho, el Foro Económico Mundial, en su reporte sobre el futuro del trabajo, concluye que la creatividad es una de las 3 habilidades más necesarias en el mercado laboral para el 2020. En la misma línea, Nesta, el Instituto de Innovación de Gran Bretaña. Bueno, acá es importante, también está interesante que vayamos comentando el video. Fíjense lo que dice el Foro Económico Mundial, que si ustedes recordarán, nosotros les pasamos, cuando iniciamos Innovación Social, el video de la cuarta revolución industrial, que está hecho por el Foro. Entonces, ¿cómo asocian la ciencia de datos, que es importantísima dentro de esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, con la creatividad? Y ahora van más al fondo. Dicen que una de las habilidades del futuro, de las 3 habilidades del futuro que el mercado laboral va a venir a buscar, es la creatividad. Entonces, miren qué importante también que tengamos esta materia, por lo menos algún viso de algunos elementos, para que ustedes sepan el alcance de lo que es este tema. Profe. Qué bueno que también dijo que la creatividad es lo único que no se puede reemplazar con una máquina. Es una de las pocas cosas. Exactamente, muy bien, profe. Plantea que los trabajos con menor riesgo de ser reemplazados por robots son los que requieren de un alto contenido de creatividad. Es por esto que los trabajos del futuro vendrán cada vez más de empleos producidos por la economía naranja, de lugares como el Distrito de Diseño de Buenos Aires, la industria de los videojuegos de Seúl, la industria cinematográfica de Nollywood y de la emergente industria de la moda de Johannesburg. Una segunda razón de que por qué la economía naranja es parte de la economía del futuro tiene que ver con el hecho de que es una economía sostenible en un sentido económico, social y medioambiental. ¿A qué nos referimos con esto? En términos económicos, la creatividad, a diferencia de los otros recursos de la economía, crece en vez de disminuir a medida que la utilizamos. Es un verdadero recurso renovable. En términos sociales, la economía naranja es una economía inclusiva en la que, si bien hay un alto componente de empleo informal, encontramos a más mujeres y jóvenes que en otros sectores económicos. A su vez, es una economía que empodera a las comunidades, permitiéndoles fortalecer su identidad local, exportando su talento y diversidad cultural. La economía naranja permite potenciar actividad económica, especialmente en centros urbanos, reactivando localidades, generando clústeres creativos, atrayendo inversión, talento y turismo. Todo ello alrededor de una oferta cultural creativa, localizada y única. Bueno, profe, qué importante todo esto lo que dice, ¿no? De incluso el empoderamiento de las ciudades. A mí me pasó, y yo conocí el segundo punto que está ahí, que es generando clústeres creativos, y fui a la Universidad de Saint-Étienne en Francia a ver al decano, porque lo había conocido, estábamos en un programa bilateral con Francia, y ahí conocí la ciudad del diseño. No podía entender que era la ciudad del diseño. Y eran como 10 manzanas en Saint-Étienne, que eran industrias muy viejas, todo abandonado, porque había tenido una reconversión industrial esa ciudad de Francia. ¿Y qué decidieron hacer? Decidieron hacer la ciudad del diseño. Y se convirtió en un polo de diseño mundial ese lugar en Saint-Étienne. Entonces, ¿para qué? Justamente, bueno, aparece el diseño,
y otras cosas más. Así que importantísimo lo que nos acaba de dar Elga en cuanto a lo que es la economía naranja. Pero seguimos y avanzamos un poquito más con las definiciones, profe. Profe, nos pregunta Lucía qué son los clústeres creativos. Bueno, un clúster es como la unión, como un núcleo con varios subnúcleos de agrupamientos de actividades. Por ejemplo, una cadena. Una cadena, por ejemplo, ¿qué era en ese caso un clúster? Era la unión de diseñadores que trabajaban con muebles, otros con juguetes, otros que hacían pinturas, otros que hacían elementos para automóviles, bueno, diseños de ropas especiales para trabajo, bueno, es la unión de varias actividades y eso forma un clúster. En Francia eso se utiliza mucho, están los clústeres automotrices, bueno, nosotros justamente estábamos en un proyecto bilateral para copiar un poco esto y tratar de hacerlo en la Argentina, cosa que los cambios institucionales no lo permitieron. Bueno, seguimos. Bueno, profe, la economía naranja tiene 3 elementos en común. Es difícil ponerse de acuerdo en cuál es la única definición, todavía se está revisando porque esto es muy nuevo, es de los años 60, con Andy Warhol, hasta ahora que empezó el arte como parte de la economía. Así que vamos a ver estos 3 elementos en común que son, tienen el reconocimiento de que además de que tienen un valor social, identitario y simbólico, la creatividad, el arte y la cultura pueden tener un valor económico productivo. 2, su relación con los derechos de autor, que puede ser plausible de tener derechos, el trabajo que uno pensó, el escrito, la obra de teatro, la obra de cine, la música, los derechos de autor, de música, los de una idea, todo eso se puede comercializar y proteger. El BID lo pone especialmente porque ellos hacen específicamente derechos de autor. Y tercero, el papel directo que estas actividades creativas también tienen sobre otras industrias. Por ejemplo, un diseño de una tela termina en una moda. Una partitura de una obra que se toca en el Colón termina siendo transmitida por Netflix y ya pasa a ser del consumo masivo. Bien, ¿y por qué, profe, por qué economía naranja? ¿Por qué ese color naranja y no le han puesto verde, porque está la economía verde, o roja? ¿Por qué naranja? A ver. Por varias cosas, profe, contamos una y una. En el Egipto se utilizaba el rejalgar, un mineral de tonos rojizos anaranjados con el que se hacían figuras decorativas en las tumbas de los faraones. Ese color decoraba las tumbas de los faraones. Y además, profe, la próxima suya. Hace poco vi un documental justamente y encontraron una intacta y estaban los colores como si lo hubieran pintado ayer. Impresionante, impresionante. Bueno, y acá está la otra que tiene que ver con la antigua Grecia. Se representaba a Dionisio, importantísimo, porque es patrón del vino, nada más y nada menos que del vino, vistiendo siempre de naranja. Entonces, esto tiene que ver con que el naranja es un color que, bueno, que atrae, es vibrante, entonces que han querido darle una identidad propia, como todas las cosas, cuando nacen, uno le da una identidad, elige un color y con eso se queda. Bueno, bien. Es muy difícil definir la economía naranja, pero donde Perdón, no profe, hay... le voy a hacer una pregunta a nuestros alumnos. ¿Ustedes habían oído nombrar a la economía naranja? ¿Sintieron alguna vez este término? Porque está bueno, a lo mejor alguno lo sintió o es la primera vez que esto lo están escuchando. Jamás, bueno. Y bueno, bien, seguimos, profe, un poco a ver si nos ponemos de acuerdo con cómo se define la economía naranja.
Perfecto, profe. Donde no hay consenso en cómo se define es qué sectores se incluyen, porque algunos dicen los cocineros, las cocineras están en la economía naranja, otros dicen que no, el desarrollo de software dicen que sí, otros dicen que si es de contabilidad no, pero que si es de jueguitos sí, y así vamos. Vamos a la otra, profe. Bueno, para ir también poniéndonos a tono con esta definición, espere, vamos a la otra, sí, ahí estamos. Después les voy a pasar otro videito más como para reforzar la definición. Bueno, decíamos entonces lo mismo, que no se ponen de acuerdo si está el software o la gastronomía, si está uno o si está el otro, pero en general tampoco hay una única respuesta de cómo se mide. Porque, por ejemplo, yo hago un festival y ese es un caso muy típico de cómo se mide la economía naranja. Una cosa es lo que cobran los músicos, los plomos, todos los sonidistas, toda la gente de la difusión, la gente de la producción, la gente del espectáculo, son millones. Pero además otra cosa son los puestos de los choripanes de la puerta, otra cosa son las personas que alquilan casa, otra cosa son los que alquilan hoteles, otra cosa son los remises, toda esa economía cómo se mide. Y es economía. Entonces no se ponen de acuerdo. Es un ejemplo grande, ¿no? Hay mucho más sutiles que este. Bien, entonces depende del grado de intensidad de la creatividad en una actividad específica, es decir, de la profundidad que tenga esto, ¿no? Y del bien que estamos considerando, parte de esa definición. Perfecto, profe. Continuemos nomás. Bueno, por ejemplo, decíamos, el software creativo, es lo que usted había dicho antes. Sí, puede ser que el software, hay gente que lo tiene adentro de la economía naranja, pero si hace un software de contabilidad no es muy creativo, pero un software de jueguitos es súper creativo. Entonces, bueno, hay que ver cuál. Esto se relaciona porque hoy la Argentina está exportando muchísimo software y seguramente en la nueva ley de economía de conocimiento esto tiene que estar presente. De la misma manera, en lo que es la industria de autos. Yo le había comentado que fui a Francia a una visita y justamente esa facultad tenían una carrera que es en el único lugar del mundo que tengo conocimiento que existe, que es ingeniería sensorial. Digo, ¿qué es ingeniería sensorial? Nunca la había sentido nombrar. No, dijo, vos te sentás a un auto, me decía el decano, y no tenés que escuchar absolutamente ningún ruido de afuera, tenés que estar cómodo. Entonces, era una ingeniería de diseño aplicada a esto. Bueno, es parte también de lo que es la economía naranja, y parte de ese diseño venía de ese distrito del diseño que yo le había comentado anteriormente. Excelente, profe. Bueno, las áreas. ¿Qué áreas comprende la economía naranja? Claramente, muy variadas, desde las más tradicionales que se asocian a la cultura, las que nosotros más conocemos tradicionalmente, como los museos. Acá tenemos al Guggenheim en Bilbao, España, que generan turismo increíble, la arquitectura patrimonial, esos edificios históricos, o las artes, la pintura, el dibujo, la música, hasta los festivales, el diseño, el cine, la música o los videojuegos. Todo eso comprende la economía naranja. Bien, ahora sí le paso una pequeña presentación que tiene que ver también con esto. Es el valor de la creatividad. Como hemos visto, la creatividad no solo se encuentra en las industrias creativas y culturales, como el cine, la música o la literatura, sino por muy inesperado que parezca, está presente en sectores donde convencionalmente no pensamos que tiene cabida el arte o la creatividad. ¿Alguna vez pensaste que la NASA encontraría inspiración en el arte oriental del origami para transportar paneles solares en naves espaciales? A partir de un trabajo colaborativo entre ingenieros mecánicos aeroespaciales y un experto en origami, hicieron posible plegar una matriz solar de 25 metros en un espacio de 2.7 metros para ser transportada al espacio. Este es un magnífico ejemplo de intersección entre el arte y la cultura y la ciencia y la tecnología. La realidad virtual,
Casi siempre se asocia a videojuegos y entretenimiento, dimensiones muy propias de la economía naranja. Sin embargo, cada vez más industrias están incorporando esta tecnología para el aprendizaje y entrenamiento de las personas en tareas tales como seguridad, servicio al cliente o atención sanitaria. El entrenamiento especializado para personal médico de zonas rurales alejadas es un valioso ejemplo del cruce entre creatividad, tecnología, ciencia y desarrollo. Por otro lado, ¿quién habría adivinado que el traje del personal médico que respondió a la crisis de ébola sería creado por una diseñadora especialista en vestidos de moda? Sus conocimientos sobre el comportamiento de tejidos y materiales le permitieron dar con un traje más ergonómico, económico y seguro. Igualmente, historias como las de Lisbeth de la Torre nos confirman que habilidades gráficas y de ilustración no son solo útiles en el mundo del arte y el entretenimiento, sino también juegan un papel esencial en la investigación de vanguardia y para las más reconocidas instituciones científicas como la NASA, que necesitan visualizar, ilustrar y comunicar sus proyectos aeroespaciales. En resumen, estas historias nos ayudan a visibilizar la presencia de la creatividad en industrias no creativas y demuestran cómo el arte, la cultura y la creatividad agregan valor en múltiples sectores de la economía. Bueno, profe, ¿qué le parece lo del origami, no? Mejor Qué explicado increíble, imposible, profe. porque no había forma de plegar justamente ese panel solar, realmente increíble, increíble lo que hicieron, y lo mismo con lo que es el traje del ébola, fundamentalmente planteando una solución a algo que no la tenían, Así que, bueno, seguimos viendo cómo se relaciona una cosa con la otra. Evidentemente acá hay muchísimo para trabajar. Pero bueno, veamos entonces cómo podemos clasificar las áreas que tiene intervención esta economía. Profe, cortísimo, las actividades tradicionales y artísticas, como ya lo mencionamos, la industria creativa y las actividades que brindan apoyo a otras industrias, como decía recién el ejemplo, ¿no? Bien, vamos con actividades tradicionales y artísticas. Usted que es una especialista también, acá estamos en su campo de conocimiento. Es inmenso el campo, profe, no se preocupe. Le podemos decir humildemente, son las iniciativas que tienen que ver con la preservación y transmisión del patrimonio cultural. Tienen un gran valor simbólico inmaterial, mucho más valor cultural que económico en general. Claro, exactamente. Bueno, vamos al segundo. La industria creativa está compuesta por actividades donde lo importante es el contenido creativo. En el otro, en las industrias tradicionales, lo más importante era el contenido tradicional o simbólico o qué me quiere transmitir, el mensaje. En este caso, es también el mensaje, pero es el contenido creativo. Por ejemplo, las artesanías, las novelas, los productos culturales como la moda, la publicidad o el diseño de interiores. Importa más el contenido creativo, no tanto como simbólico. Y estar un poco más cerca de la esfera más económica, ¿no? Que tiene un poco más de valor económico. Y después vamos a un tercer círculo como este. Claro, las de apoyo a otras industrias. Fíjese este marketing, qué hermoso que es de estas Kleenex, que es más hermoso el marketing casi que el producto, o más llamativo. En ese caso, la industria está puesta al servicio de los productos, entonces colabora con otras industrias, como puede ser el diseño de autos, el de software. Bien, ¿y qué nos puede comentar del ecosistema que se arma cuando nosotros tenemos en algún lugar el desarrollo de una economía naranja que puede ser fuerte o que puede estar creciendo? ¿Qué pasa con ese ecosistema? Es fundamental que exista un ecosistema para apoyarse. Una persona que hace trabaja y vive de la economía naranja aislada, es muy difícil que pueda crecer y sostenerse y sustentarse. Entonces necesitamos una red de personas que hacen lo mismo o parecido, similar a lo nuestro, una red de contención en lo profesional, un Estado
que esté presente y que le interese y aporte e invierta en la economía naranja, entidades financieras que lo apoyen y lo promulguen, y las relaciones, como dijimos recién, entre los mismos productores de la economía. Una red, un Estado y entidades financieras. Le hago una pregunta, profe, si quiere me la conteste, si quiere no, pero usted piensa, y le digo a los chicos también, a ver qué piensan, ¿la industria del cine sería un componente de la economía naranja? ¿La industria del cine lo sería? Piensen en Hollywood, en Bollywood, como planteaban en Asia. Pensemos en el Inca, que si no hubiera sido por el Inca no existirían películas argentinas. ¿Qué piensan? ¿Puede ser parte de la economía naranja? ¿Usted qué piensa? ¿Yo qué pienso? Yo pienso que es una industria creativa, es claramente economía naranja. Bien. La platea no está opinando, profe. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta así para hacer un corte en la presentación? Profe, usted dijo que va a tomar esto de economía naranja. ¿Qué va a tomar? Así los chicos se relajan y lo pueden ver, porque si van a estar pensando que todo lo van a tomar, se van a poner... Bueno, van a leer disfruten la clase. Con disfrutar la clase, con mirar el material que vamos a cargar, cómo la podemos definir, cuáles son los actores, cómo se componen los diferentes anillos que vamos a ver un poquito más adelante de la economía naranja, algunos ejemplos, cómo la vamos a relacionar con la innovación, con el arte, con la creación. Bueno, un poco es una charla, pero la vamos a tomar. Acá dice Néstor Encina, hoy en día los stand-up, ¿es economía naranja también o no? Completamente. Reconocer que es una habilidad del futuro irreemplazable. Excelente. Valeria, Néstor, muchas gracias. Sí, de acuerdo, totalmente. Bueno, profe, bien, ¿cuál es el rol de los artistas? El rol de los artistas en la economía naranja. Vamos a verlo, profe. Acá tenemos a Frida Kahlo. En general, profe, la relación entre los artistas y el mercado con la parte económica, hasta los años 60 se dice en general que no fue muy fluida. Los artistas siempre se los veía como gente que no sabe cuánto cobrar, que cobra lo que más, a veces cobra mucho, a veces no cobra nada, a veces lo cambia, las artesanías se canjean, por lo básico, por el sustento. Entonces, por un lado, el sector artístico y cultural no ha sido un asunto primordial, tampoco del análisis que hizo el mundo económico de la economía naranja, tampoco se ha puesto a estudiarlo hasta ahora, que recién comienza a verse la economía naranja como una industria. Siempre fue controversial la relación. Entonces, por un lado, el mercado no se preocupó mucho de la economía naranja. Y vamos a la otra, profe, y vamos a ver qué pasó entonces con los artistas. Los artistas tienen cierta, o han tenido históricamente, cierta reticencia, en general, a entenderse con los temas económicos. Salvo excepciones como, por ejemplo, vamos a ver a la otra, profe Diapo. Vamos a la otra, perfecto. Y ahora volvemos a retomar este tema, profe, ahora lo retomamos. ¿Ese es el dólar de los Bitcoin? Sí, ese es el toro de Wall Street. De Wall Street. Ah, de Wall Street. Dice que, por lo tanto, muchos artistas, economistas, políticos, llegaron a considerar que el arte y la cultura no van con el razonamiento económico, y que la cultura es un lujo que solo pueden permitirse los países ricos. Por eso pusimos el toro de Wall Street como un símbolo del poderío simbólico de un país puesto en una obra de arte, que ha salido... ¿Y en la antigüedad esto era así? ¿Qué pasaba en la antigüedad? Había otros ejemplos, y siempre los hubo y siempre los habrá, y cada vez más, de artistas, por ejemplo, Miguel Ángel, un gran artista de Renacimiento italiano. Ustedes saben que Miguel Ángel fue el que hizo la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, ¿no? Exactamente, que la pintó. El que la pintó.
El propio Miguel Ángel, el gran artista del Renacimiento italiano, era un empresario muy reputado de su época, que no pintaba solito en la capilla, sino que tenía 300 personas trabajando en su empresa. Y él vivía directamente de hablar y recibir contratos de los duques. Profe, usted sabe que en la Basílica de Santa María en Florencia, el pueblo de Florencia realmente ha reconocido a todos sus profetas. Vio que dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Y en la Basílica hay unas 12 tumbas que es impresionante. Está Leonardo, pero ¿sabe quién está? También está Galileo Galilei. Y está el gran sabio de la política, Maquiavelo. que hizo el libro de la política, Maquiavelo. Están todos, obviamente otros pintores, escritores, pero realmente a mí me causó un impacto enorme ver esa gente ahí, y yo no sé si esto ha sido reemplazado, un poco lo que veíamos al principio. Podemos tener las mejores de los robots, las mejores de las máquinas, pero el ser humano, lo que ha hecho con sus manos en este caso, es irreemplazable, ¿no? Esa inteligencia es imposible de encontrarla en otras cosas. Bien. ¿Qué pasa con la economía y las artes? ¿Por qué es compleja de analizarlo? No, es compleja por lo que ya dijimos, porque es difícil de delimitar cuáles son y cuáles no son naranjas y cuáles entran en la economía naranja y cuáles no. Pero en general todas las artes y todas las actividades creativas entran en la economía naranja. Lo que dice es que, bueno, un bien cultural llega a tener dos aspectos, uno material o económico y otro simbólico, ¿no es cierto? Si es una representación que representa a una cultura determinada, va a tener un alto valor simbólico y puede llegar a tener un alto valor material también. Fíjese lo que pasó con el remate de la camiseta de Diego, del gol de los ingleses. No me diga, profe. Pasó de 9 millones de libras o de euros que estaba ahí, la persona que habían mandado a comprar, y para que no sigan molestando, los jeques árabes lo pasaron a 19 millones, así de una, y la compraron. Bueno, es algo que tenía un valor simbólico muy grande. Qué lindo tener esa remera. De todas maneras, dice el BID, que una vez producido el objeto, y esto es una teoría del arte también muy interesante, que es muy común desde los 60, el objeto artístico es ya parte del mercado. Una vez que uno lo produce, ya entra a las leyes del mercado y se rige por las leyes del mercado. Exactamente. Bueno, acá lo que cuenta un poquito es la historia de cuando empezó a verse la economía naranja como una economía productiva y parte del desarrollo de un país, un negocio posible para un artista y una forma de vida para un creativo o una creativa. Ya se habían referido a algunos economistas como Adam Smith o Keynes al arte y la cultura desde una perspectiva económica, esto es siglo XIX. Y eso que pero son solamente... Perdón, profe, eso que son dos escuelas totalmente distintas, ¿no? La de Smith y la de Keynes, totalmente distintas, pero ya incorporaban esto, ¿no? Al bien de lo que era la economía. Perfecto, pero solamente a partir de los años 60, con la llegada del pop, se constituye como una disciplina independiente en la ciencia económica moderna. Está empezando, es muy incipiente. Bien, entonces veamos cómo podemos relacionar o qué relaciones hay entre todo esto, ¿no? Sí, en los últimos tiempos ha habido una gran necesidad de incorporar los bienes artísticos y culturales y los creativos en todo lo que es la investigación económica. Como decíamos recién, para saber, hay observatorios culturales. La UBA tiene un observatorio de cultura muy interesante que mide, empiezan a tomar medidas, porque cuando empieza a aparecer una ciencia, lo primero que se trata es de mensurarla y tratar de constatarla, qué es cierto y qué no es cierto. A ver, es una economía, bueno, ¿por qué? ¿Cuánto influye en el PBI?
Eso es lo que queremos saber con la economía, cómo se puede potenciar. Bueno, y acá tenemos algo que ya los gobiernos están tomando, que son las industrias culturales. Nosotros tenemos un amigo en común que es jefe de gabinete justamente de la Subsecretaría de Industrias Culturales de la provincia de Buenos Aires, que justamente, bueno, tienen como órbita de acción varias cosas, pero fundamentalmente miren cómo podemos ir relacionando. Esto es un grafiquito como para tener y encontrar algunas relaciones, ¿no? Arrancamos con la herencia cultural acá arriba, la herencia cultural. Entonces, esa herencia cultural está constituida por la cultura tradicional. Ahí un compañero hablaba, o compañera hablaba de las ruinas de Cayasta, ¿no? La cultura tradicional, y esa cultura tradicional está sustentada en sitios culturales. Por ejemplo, hay sitios culturales que generan un ingreso extraordinario en determinados lugares. Todo lo que son los templos budistas en Asia, las ruinas de Tikal en Guatemala. El Museo de Ciencias Naturales de La Plata, profe. El Museo de Ciencias Naturales de La Plata, el Paseo de los Profesores que está ahí justito al lado, con la Copa del 60. Y bueno, hay varias cosas que están. Arte, industrias culturales también se considera el arte, todo lo que son artes escénicas y artes visuales. Entonces, habíamos hablado del cine, claramente está dentro de lo que son las industrias creativas. Los medios audiovisuales, acá estamos en la parte de medios, ¿sí? Y las publicaciones. Y, por último, creaciones funcionales, nuevos medios. Por ejemplo, el canal Paca Paca, que tiene el Estado, sería un medio, ¿no? Servicios creativos y diseño. Yo creo que en servicios creativos debe haber un montón de cosas para hacer. Bueno, todo esto y alguna más, porque estas son clasificaciones que uno hace, o que en realidad nosotros estamos trayendo a gente que la ha hecho, forman parte de lo que son las industrias creativas. Algo que hemos querido en algún momento hacer con la profe y desarrollarlo en alguna ciudad. Bien. Bueno, ¿cómo comparten el trabajo? Este es un gráfico que se los dejamos acá para que lo puedan ver. Pero bueno, está, podemos partir desde el primer círculo que habíamos visto, con el patrimonio cultural, se relaciona a través del conocimiento tradicional, festivales, artesanías, las artes escénicas, ¿sí? La música, la danza, audiovisuales, el cine, la TV, la radio, y ahora ¿qué habría que agregar? Bueno, las redes, porque hoy uno por streaming puede tener su propio canal de televisión, y esto en cierta forma se ha popularizado un poco lo que es la cultura, vamos a ponerle algún signo ahí. Servicios creativos, la arquitectura, la publicidad, bueno, medios interactivos, diseño, literatura, publicaciones y artes visuales. Y damos la vuelta, pero todo está relacionado con todo en lo que sería el círculo de industrias creativas. Profe. Sí, profe. Ahora viene el círculo de Torsby. Estoy leyendo lo de La Boca con Quinquela Martín. Es espectacular ese ejemplo. También está muy bueno el ejemplo, Yani. Hay que hacer entrar a Noelia Suárez, profe. ¿Qué le pasa? ¿No? Pero está todo habilitado, ¿Alberto? Profe. A lo mejor tiene algún problema para entrar, pero no, pero está todo habilitado. Bien. Bueno, seguimos, profe. Seguimos. Hay una diferencia entre los procesos productivos diferentes. Cada arte, cada forma creativa tiene una forma de producir diferente. No es lo mismo para este artesano o artesana que está acá abajo haciendo su vasija en barro, en un torno, que está solo con su vasija, con el torno, no solo, pero está con su obra,
a este director que tiene que estar con una cámara, que tiene que tener una tecnología, que tiene que tener asistente de dirección, asistente de producción, actores, actrices, escenografía o naturaleza. No es lo mismo lo que necesitan para producir. Eso es lo que dice un poco esto. Profe, ¿me pasa la próxima, por favor? Bueno, y ahora vamos a ver, entonces, lo que dice el economista David Thorsby, que ha estudiado el tema de las industrias culturales, y dice, acá en el centro están las que tienen más valor simbólico, pero tienen más valor simbólico, pero tienen menos valor económico, y hacia afuera, cada vez que se van alejando hacia el círculo exterior, van valiendo más en el mercado y teniendo menos valor simbólico. En el centro con mayor valor simbólico, ¿qué tenemos? Las artes escénicas, el teatro, la danza, la música, las artes visuales, la literatura. Mucho valor simbólico, poco valor económico. En el centro, un poquito más arriba, tenemos otras industrias creativas centrales, como los museos, las bibliotecas y la producción cinematográfica. Ya tiene mayor valor económico y algo de valor simbólico importante. En el tercer anillo tenemos un poco menos de valor simbólico, más valor económico con los medios impresos, las industrias culturales, la editorial, la radio, el streaming, la televisión, los medios, las muestras cinematográficas y las grabaciones de sonido, dice. Bien, y por último, en el último círculo... Sí, tenemos las que están más relacionadas con lo económico, ahí se gana mucho más en ese sentido, que tiene mucho mayor valor económico, pero menos capital simbólico, cultural. Por ejemplo, la publicidad, la arquitectura, la indumentaria y el diseño de modas, que no permanece tanto en el tiempo como para generar una tradición, sino que, salvo algunas personas muy impactantes, como pusimos en la clase de Mentes Brillantes a Coco Chanel, que creó un estilo, todos los demás son modas que pueden durar un año, son más pasajeras, no tienen tanto valor cultural. Bien, entonces esto es lo mismo, son situaciones relacionales entre una y otra, que depende en qué parte de este círculo se encuentre concéntrico, está más arraigada, menos arraigada, o tiene diferentes definiciones, ¿sí? Bien, avanzamos un poco más entonces, profe. A ver. Y esto es lo que decíamos recién. Las ideas muchas veces se originan en el núcleo de las artes, donde tienen mucho valor cultural, pero poco valor económico. No son industrias que generan, salvo el caso de ¿quién? Del Circo du Soleil, que vamos a empezar lo vamos a ver ahora. Bueno, seguimos, ¿no? Acá con esto lo que estamos haciendo es justamente responder a esos círculos concéntricos, ¿no? A medida que nos adentramos en el círculo, ¿qué pasa con el valor económico? Baja un poquito, pero cuando vamos a lo más superficial, lo más externo del círculo, nos encontramos con que sube el valor económico. Por ejemplo, en la moda, la arquitectura, la publicidad, son actividades que tienen mayor ganancia económica, pero menos capital simbólico, en general, porque también se puede discutir, la arquitectura también tiene un gran valor simbólico y cultural. Pero bueno, vamos a pensar en general. Vamos a un ejemplo que todos conocemos de lo que es una industria cultural y un elemento componente de la industria de la economía naranja. Seguro que todo el mundo lo conoce.
Bien, profe, hasta ahí llegaba nuestro pequeño aporte con el Cirque du Soleil, que es un ejemplo de la industria creativa moderna. Por eso les decía que traíamos esta clase hoy, porque este circo estuvo prácticamente cerrado 1 año y medio, y después vamos a ver algunos números con un pequeño bonus track. Bueno, seguimos. Ya estamos casi redondeando esta introducción, esta clase de economía naranja. Bueno, profe, es interesante observar cómo el sector artístico y cultural se relaciona con el sector creativo. Por ejemplo, los productos creativos son generados por actividades artísticas tradicionales, una orquesta de tango, un grupo de folclore, una cantante, un cantante, y fluyen hacia las capas externas de esos círculos concéntricos que es el más hacia el mercado, y se pueden llegar a hacer contenidos de streaming, contenidos de Netflix, grandes espectáculos, grandes festivales. Entonces eso los convierte en masivos y los convierte en mayor industria creativa. También en el sentido inverso, puede ser al revés. Por ejemplo, que una partitura desarrollada por un compositor clásico puede ser tocada, es lo mismo, puede ser tocada por una orquesta en el Teatro Colón de Buenos Aires, luego puede ser grabada, vendida en una tienda de música, que haga, ya esto no es más que digital, transmitida a través de una plataforma digital y utilizada como una publicidad para un programa de televisión, generando ingresos al compositor por derecho de autor y a los músicos en forma de derechos y de licencias. Bien. La transmisión comienza en un teatro pequeño para poca gente y termina siendo multitudinaria y se cobran los derechos. Cada vez que se reproduce se paga SADAIC. Bueno, a través de los años, las artes y la cultura demostraron que son áreas en las que vale la pena invertir. Como decía la autora recién, la profesora del BID, que decía, no solamente invertir porque hacen un gran impacto en la economía, sino también porque tienen un profundo poder de transformación social. ¿Por qué? Porque trabajan con mujeres, porque trabajan con comunidades, porque son sustentables, porque preservan el patrimonio social y cultural de un grupo, de una población. Bueno, de ahí entonces la importancia del apoyo del sector público a la economía naranja. Es muy importante. Nosotros cuando veamos el Cirque du Soleil, recibieron un aporte muy importante del gobierno de Canadá para ellos que se puedan desarrollar, pero es una empresa que factura muchísimos millones de dólares al año. Entonces, la participación de los estados, provinciales, municipales, del Estado Nacional es importantísimo. ¿En dónde? En la incubación de proyectos, en la generación de nuevas ideas, en la generación de estos polos, estos clústeres, fundamentalmente para que esta industria se relacione en sí, se fortalezca y puedan generar nuevos productos, nuevas cosas. El ecosistema, profe, sin ecosistema es imposible, solo no se puede. Bien, y entonces con esto terminamos nuestra clase de economía naranja y pasamos ahora sí a un ejemplo de lo que es la economía naranja, pero ya en números, vamos directamente a otra cosa. ¿Qué le parece? Bárbaro, profe, algo artístico me gustaría ver. Vamos entonces al caso testigo de, y conocido en todo el mundo, de economía naranja. Entonces vamos a analizar, ahora sí, el caso emblemático del Cirque du Soleil, cómo nació. A ver si alguien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede haber nacido el circo este? ¿De dónde salió? ¿De una escuela de danza, de una escuela de teatro, de una escuela de circo, del circo? ¿De dónde salió esto? A ver, ¿qué nos dicen en el chat? A ver, vamos, las primeras dos, estoy esperando las primeras
De una Nancy, de escuela una de escuela de acrobacia. Bueno, Hermoso. Del circo, Fernando. del circo, bien. Noelia, de una escuela de circo. Lucía, de una de danza. Bueno, a ver, vamos entonces. Bien. 4.000 trabajadores tiene, 180 millones de espectadores y tiene presencia en más de 400 ciudades en 60 países. Esto es el Circo du Soleil, no es un circo que viene algunas veces acá a la Argentina y vemos alguna propaganda. Entonces, vamos a ver un poco la historia de cómo fue fundado, ¿sí? Entonces, había ido un joven canadiense a Londres a tocar el acordeón, como varios que van a buscarse la vida, y solamente con $15 en su bolsillo. ¿Y qué pasó ahí, profe? Bueno, él era un acordeonista y se juntó con... ¿Va a poner el video, profe, o lo cuento? Vamos, Me encanta el video, pero lo voy a hacer cortísimo. Se juntó con otra persona que conoció en sus andanzas por la calle y sus espectáculos callejeros, que era Guy Laliberté. Él era Gilles Saint-Croix, y era Guy Laliberté, era Gilles Saint-Croix, que era sanquista, y él era Guy Laliberté, el acordeonista. Se juntan y en ese momento al acordeonista le dan un spa para, un hostel, no un spa, perdón, un hostel para jóvenes en 1979 para que él decide comprarlo. Y con la poca plata que tenía, lo compra y dice, voy a armar espectáculos de verano ahí. Hasta ahí quedamos, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Pero no tenían nada, no tenían nada. No tenían absolutamente nada. ¿Te suena Alegría, Saltimbanco o Barecae? Si es así, es probablemente que seas una de las casi 160 millones de personas que han visto una actuación del famoso grupo Le Cirque du Soleil. Aunque en realidad no es solo un circo, sino la mayor productora de teatro del mundo, además de una de las mayores compañías de entretenimiento que existe en la actualidad. ¿Cuál ha sido su historia y cómo ha llegado a ser tan reconocido? Cirque du Soleil fue fundada por dos artistas callejeros, Guy Laliberté y Gilles Stekrosch, que siendo jóvenes vivieron de lleno la revolución cultural de los años 70. Laliberté era un acordeonista que viajó por Europa aprendiendo diferentes técnicas artísticas en la calle. Stekrosch era un joven zanquista que vivía en comunidades y trabajaba en proyectos grupales. En 1979, dejando atrás la vida nómada, Stekrosch asumió la administración de un albergue para jóvenes viajeros. Pensó que ese espacio sería perfecto para continuar los intercambios culturales que él había vivido. El joven zanquista tenía en mente crear una compañía de teatro callejera que pudiera hacer una gira por los pueblos de Quebec. Para atraer a los artistas, creó un programa de verano en el albergue y contrató a Laliberté para que lo coordinara. Sin fondos para empezar, pidió ayudas gubernamentales, pero no consiguió nada. Nadie lo conocía y no confiaba en que pudiera sacar su proyecto adelante. Sin embargo, Stekrosch no se rindió y organizó una maratón para recaudar fondos. Consiguió que un grupo de zanquistas, liderado por él mismo, recorrieran ni más ni menos que 90 kilómetros. La iniciativa fue tan sorprendente que aquellos que habían dudado de su determinación decidieron ayudarlo, consiguiendo $60.000 canadienses. Así, la nueva compañía pudo producir su primer espectáculo y empezar una gira por Quebec. Laliberté y Stekrosch tenían experiencias similares en los entrenamientos callejeros. Idearon un tipo de show diferente de lo que se había visto hasta el momento, donde los saltimbanquis, la música y acrobacias tenían un lugar especial. Pronto llegaron buenas críticas y las temporadas de verano eran exitosas, pero la gira no estaba generando suficientes ingresos para mantener el proyecto por mucho más tiempo. Justo por aquel entonces, el gobierno de Quebec estaba especialmente interesado en todo lo referente a la cultura y las artes, así que Laliberté sabía que era un buen momento para pedir ayudas económicas. Por fin, en 1984, llegó la oportunidad que estaba esperando. El gobierno quería celebrar una gran conmemoración por el 450 aniversario del descubrimiento de Canadá. Era el momento perfecto. Presentó un proyecto para poder participar y se le concedió una ayuda de $1.5 millones.
Así nació el Grand Tour de Cirque du Soleil, un show que llegaría a 13 ciudades de Canadá y que finalmente daría nombre a la compañía. Todo empezaba a arrancar, y aunque llegaban elogios y habían conseguido los fondos necesarios para crecer, con nuevos contratos y préstamos, los fundadores pronto se dieron cuenta que su idea se basaba solo en mantener una gira, pero no servía para establecer un negocio a largo plazo. Buscando la manera, La Liberté tuvo la visión de llevar a la compañía a Estados Unidos. Arriesgando todos los ahorros de la producción, consiguieron actuar en el Festival de las Artes de Los Ángeles. La apuesta realmente valió la pena. Su espectáculo fue visto por celebridades de Hollywood y recibió grandes aplausos. Pero, ¿qué hacía tan atractiva y especial la idea de ese nuevo circo? El Cirque du Soleil se inspiraba en un nuevo movimiento circense, que también estaba viviendo en California. Su idea dejaba atrás el viejo concepto de espectáculo, que se basaba en acrobacias, salidas cómicas de payasos y exhibiciones de animales. Le Cirque creaba espectáculos que narraban una historia donde actuaban acróbatas, bailarines, actores y había música original. Y sobre todo, no contaba con animales. Esta innovación no solo desafió por completo el concepto de circo, sino que creó un nuevo mercado y un nuevo modelo de negocio. Porque este no solo se dirigía a los niños, sino especialmente a los adultos, y de ese modo podían incrementar el precio de los tickets. Tras su presentación en Estados Unidos, todo cambió. La producción ganó diversos premios, entre ellos un Emmy, y hasta Walt Disney Company y Columbia Pictures se mostraron interesados en adquirir el circo. Pero La Liberté tenía otros planes y declinó las ofertas. Quería hacer crecer el proyecto él mismo e iniciar una gira internacional. Sabía que parte de su éxito era la excelencia artística, la capacidad que tenía de sorprender al público, y para eso debería establecer alianzas con grupos locales que les aportaran un valor único. Al principio de los 90 visitaron Londres, París y Suiza, y en mayo de 1992 se presentaron en Japón con una producción exclusiva para este país. Para entonces, Le Cirque vendía aproximadamente 500.000 de entradas al año, con todos sus espectáculos itinerantes. Los fundadores sabían que la llave del éxito era tener en el proyecto a grandes profesionales y apostaron por contratar a diferentes directores artísticos para cada nuevo show. Además, crearon una escuela para enseñarles su cultura e incorporaron antiguos deportistas de élites que aseguraban la máxima calidad profesional. Por otro lado, La Liberté continuaba enfocándose en el crecimiento de la empresa y desarrolló diferentes modelos de negocio y afiliaciones para mantener su éxito comercial. En 1993, por ejemplo, firmó un contrato de 10 años en un hotel casino de Las Vegas para crear la primera producción permanente de The Cirque du Soleil. Esto le permitía un flujo de ingresos constante y no disminuir la incertidumbre de si habría pocas contrataciones. A partir de los 2000, Le Cirque du Soleil entró en el mundo del cine y la televisión, ya con una gran marca y éxito por donde pasaba. Además, bueno, profe, acá entonces vemos los mecanismos de asociatividad que han mostrado en todo momento y la flexibilidad para decir y aplicar las 7 actitudes creativas. La perseverancia, se lo quisieron comprar, no quiso, fue por la excelencia, fue por el cambio del paradigma de lo que es el circo, pero fundamentalmente, ¿qué tenía? Tenía un proyecto, me hace acordar a cuando nosotros hacemos el Canvas, que tenía un proyecto que quería proyectar lo que él tenía en nuevas cosas y en hacerlo mundial. Entonces esta es la clave de esta linda historia que usted nos ha traído. Profe, así es. Muy interesante el caso del Cirque du Soleil porque ellos tuvieron una crisis muy grande cuando la gente se empezó a aburrir en los espectáculos porque eran muy diferentes unos de otros, entonces no tenían una homología de la cultura y tuvieron un accidente en escena muy feo, entonces empezó a decaer la imagen del Cirque du Soleil, salieron de eso y superaron esa crisis y se fortalecieron muchísimo, profundizando las 7 actitudes creativas, profundizando en la cultura de ellos, ¿no? Bueno, entonces, como habíamos dicho, nació en Canadá, un lugar donde tuvo un aporte importantísimo del gobierno, En palabras de La Liberté, apoyar, entrenar y confiar en los jóvenes ha sido y seguirá siendo la clave para el circo.
vio que tiene muchos jóvenes, en realidad muchos, tiene jóvenes de todos los lugares del mundo. Hay algunos argentinos, muchos asiáticos, fundamentalmente que son hábiles en todo lo que son destrezas, bueno, grandes bailarines y una música en vivo que es increíble, increíble. Bien, acá está la clave entonces. Financiamiento público y privado. Esto fue lo que le dio la posibilidad del nacimiento y fundamentalmente el establecimiento de este famoso circo. Bueno, ¿cómo se ha diversificado? ¿A través de qué? Bueno. Profe, me quedé leyendo el chat, perdóneme, que hermosa historia de cómo empezaron, quedé sorprendida. Hermosa, Elizabeth, hermosísimas. Por eso terminaron tan bien con la gente, porque son de adentro artistas, de verdad. El circo ha sabido diversificar, o terminan, ¿no? Porque siguen. Ha sabido diversificarse y ampliar su nicho de negocios. Por ejemplo, tienen un acuerdo con Reebok. En los gimnasios Reebok dan destreza solamente en esos gimnasios y en otros no, dan destreza a la gente que quiere tomar un entrenamiento del Circo du Soleil. Después tienen también franquicias en todo el mundo y se han dedicado a la industria de la televisión y de los contenidos cinematográficos. Bien. Bueno, creó la propia categoría de negocio en esto de economía naranja, y también creó su propio mercado. ¿Por qué? Porque se estableció en los lugares, por ejemplo, en Las Vegas, en México, en Miami, y luego en lugares itinerantes como la Argentina, donde no tenía competidores. Han sido realmente muy inteligentes como plantearon el negocio. Y mantener la calidad y no olvidar la creatividad. Para mí esa es la clave del circo. Es la clave, porque la calidad que tienen es increíble en los escenarios, todo el stage que tienen ahí, y lo que son los trajes, la ropa, la música, las luces, los colores. Vieron que, bueno, tiene su propia escuela, así que, bueno, como dice, la idea es pulir cada espectáculo como una joya hasta que se vuelve un diamante que dura para siempre. Mire qué definición. Bueno, bien. Muchos autores dicen que los chicos a través de las artes aprenden muchísimas habilidades, como la creatividad, la capacidad para resolver problemas. Nosotros también la aprendemos a través de las artes, la colaboración, la perseverancia. Todas ellas ayudaron a la Liberté a convertirse en un empresario creativo exitoso a nivel mundial. Exactamente. Colaboración, perseverancia, resolver problemas. Bueno, dice que obviamente no lo quiso vender al circo. Dice, yo no iba a transformar a mis 4.800 trabajadores en hámsteres para trabajar en una rueda para pagar una deuda. Claro, porque él tenía una deuda. Como un fundador de la compañía, no tengo derecho a hacer eso a mi gente por mi beneficio personal. Exactamente, porque él nació de la calle. Ese es el tema, él nació en la calle. Entonces, el bien preciado de esta empresa, el activo más importante es la gente. Excelente, profe. Bueno, y aquí con esto finalizamos este pequeño bonus track del Circo du Soleil, que es el caso más típico de lo que es economía naranja. Es el caso no solamente más típico, sino más emblemático.